Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesora. Sí le escuchamos. Muchas gracias. Estaba con problemas de activar el audio y no funcionaba. Pero ya estamos, ahora sí. Bien, ¿pueden ¿están observando la pantalla, por favor? ¿Están presentes? A ver, chicos, alguien que confirme. Sí, profesora. Bien, gracias, gracias. A ver, ¿quién está por acá? Ujú. Gabriela, ¿no? Creo que es Gabriela. Bien, entonces hoy día, que retomamos un poco las clases también, ese, ese día viernes es como un martes, así que vamos a trabajar la frase nominal, la segunda parte, que iniciamos la semana anterior cuando hablábamos sobre la frase nominal como unidad sintáctica, cuyo núcleo era el sustantivo del pronombre. También vimos la estructura, tenía modificadores, modificador directo, indirecto, la clasificación de la frase que podía ser por el número de núcleos, simple o compuesta, o por la presencia del modificador indirecto, podía ser incompleja o compleja, ¿no? Después trabajamos al sustantivo, vimos la clase de sustantivos, sustantivos propios, y los sustantivos comunes. Entre los propios hablamos de los hipónimos, de los zoónimos, ¿cierto? De los patronímicos, etc. Y en los comunes señalamos podían ser sustantivos abstractos o concretos, individuales, colectivos o primitivos y derivados, ¿no? Que era la clasificación que señalaba. Y finalmente, estamos haciendo un repaso de lo que vimos en la clase anterior, vimos al pronombre. En el caso del pronombre, señalamos que sustituye a la frase nominal, al nombre, y podía tener significados de acuerdo al contexto también, ¿no? Podían ser pronombres personales, los cuales podían clasificarse en tónicos y átonos. Los átonos, a su vez, iban a ser enclíticos o proclíticos, es decir, si estaban separados eran proclíticos y si estaban unidos al verbo enclíticos, ¿no? Átonos enclíticos. Después estaban los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los interrogativos, exclamativos y también los relativos, ¿no? Todos esos elementos hemos trabajado como parte de la estructura de la frase nominal. Y ahora vamos a enfocarnos en esta segunda parte donde veremos a los adjetivos y también a los determinantes. Dos elementos que en la frase nominal van a actuar como también modificadores esencialmente directos. Pero conoceremos la clasificación, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar con el adjetivo, que pueden ahí visualizar, por ejemplo, la definición a través de los tres criterios. Criterio morfológico, donde el adjetivo va a ser considerada una palabra variable, es decir, que va a tener flexión, va a cambiar en el género y en el número, ¿no? En esa concordancia con los otros elementos como el sustantivo, por ejemplo. Además, va a admitir morfemas derivativos en su formación. También puede suceder. Tenemos, por ejemplo, alumnos. Ahí tengo el eczema.
mi morfema flexivo de género y de número en el sustantivo. Y cuando decimos estudiosos, esta es una característica del nombre. Estudiosos tiene un morfema derivativo, os, para crear este adjetivo, y la O separada de la S para la flexión en el género y en el número. Son los flexivos llamados simples, ¿no? Recordando la semana 7. Entonces, a nivel morfológico, es un lexema variable, admite flexión y derivación. Semánticamente, el adjetivo va a señalar una característica que puede ser física, ¿no? Un rasgo, una cualidad, pero también cualidades subjetivas del nombre. Por ejemplo, tenemos impetuoso docente, pizarra blanca. Está resaltándose los adjetivos que está acompañando al nombre, igualmente en pizarra blanca. Sintácticamente determina la función que tiene el adjetivo en la frase nominal. Por ejemplo, el adjetivo puede ubicarse antes o después del sustantivo. Un buen estudiante, buen, el apócope de bueno, está delante del nombre. Y cuando digo un estudiante bueno, bueno es la característica pospuesta al nombre. Y a veces también pueden denotar un significado distinto en algunas ocasiones, ¿no? Cumple funciones. 3 funciones en la oración. Por ejemplo, actúa como un modificador directo del sustantivo del nombre en la frase nominal y obviamente esa frase nominal si va a estar actuando como sujeto o cualquier otra función y está el adjetivo acompañando, refiriéndose a ese elemento nuclear, que es el nombre sustantivo, entonces su función es actuar como un modificador directo, ¿no? Cuando es un complemento atributo, vamos a observar que el adjetivo se va a encontrar después de un verbo llamado copulativo. Y cuando actúa como un complemento predicativo, es cuando este adjetivo se halla después de un verbo que no es copulativo y que hace referencia al sujeto o al objeto. Nos dice, recuerda que el adjetivo modifica siempre a un sustantivo y concuerda con él en género y en número. Efectivamente. Hasta ahí, chicos, en esta primera parte. ¿Se está entendiendo? Todos los que están presentes. Teresa, Jennifer, Cristian, Rosa, más está por ahí, Nicole, Melanie, Luz, Gabriela, tomando lista. Brenda, ahí está Gabriela. Brenda, Carly, Víctor, ¿dónde están? A ver, chicos, Carlos, Alison, Diego, Yanela y Daniela. Correcto, ahí está Carlos, ¿no? Oh, sí, bien. Entonces, chicos, atentos, atentos, ¿ah? Cuidadito estar haciendo otra cosa. Vamos, vamos, ya estamos avanzando, ya semana 10. Miren, chicos, estamos en la mitad del ciclo. A ver, clases de adjetivo. Tenemos 3 clases. La primera clase de adjetivo es vamos a empezar por el centro, el especificativo. El adjetivo especificativo tiene una característica. Va a referirse al nombre de manera objetiva. Por eso dice, su función es delimitar o restringir el significado del sustantivo. Pupitre marrón, ciudadano peruano. Estamos dando el rasgo de manera objetiva. De manera objetiva. La característica, digamos, no parte de un punto de vista.
simplemente describe tal y como es el elemento, ¿no? Pupitre es marrón porque tiene ese color. Esa persona es de Perú, entonces le decimos peruano. Entonces no hay ninguna subjetividad al respecto. Generalmente van estos adjetivos pospuestos al nombre. Luego tenemos al adjetivo llamado explicativo. Este adjetivo tiene como característica valorar, otorgar de manera subjetiva al nombre. Entonces, tiene un carácter subjetivo. ¿Ya está? Entonces, aquí nos dice que las cualidades valorativas del nombre se destacan en esta clase de adjetivos. Por ejemplo, talentosa alumna. Examen difícil. Con el segundo ejemplo podemos notar, por ejemplo, examen difícil. Esta característica difícil es una percepción subjetiva porque quizás todos, a ver, en este grupo, todos han dado un mismo examen, pero algunos han salido y han dicho, estuvo fácil, ¿no? Pero otros dicen, estuvo difícil, ¿no? Entonces, va a depender también de la percepción que va a tener cada uno sobre ese elemento. Eso es lo que sucede en los adjetivos explicativos. Tiene una intención valorativa de acuerdo también a tu punto de vista, ¿no? Talentosa alumna, lo mismo. Entonces vamos a encontrar rasgos que tienen relación con el valor que le damos a ese elemento, ¿ya? Y finalmente el epíteto. El epíteto es un adjetivo que tiene como rasgo otorgar una característica inherente al nombre, es decir, evidente, obvia, exclusiva, ¿no? De ese elemento. Entonces dice, indica una cualidad natural o característica intrínseca del nombre al cual acompaña. Característica intrínseca es que le pertenece, ¿no? Por ejemplo, un rasgo del veneno es porque es mortal, ¿no? Nos causa la muerte. Entonces, mortal es un rasgo inherente, ¿no? Cielo azul, que se caracteriza básicamente el cielo por ese color, ¿no? Como la nieve blanca. A ver, ¿qué característica le darían, por ejemplo, a la miel? Algo que sea exclusiva de ese nombre. A ver, ¿qué le dirían? ¿Qué le pondrían a la miel? ¿Qué característica le correspondería? ¿Alguno tiene una idea? A ver, ¿cómo es la miel? Pueden escribirlo por el chat, chicos, vamos. ¿Ninguno? A ver, ¿quién está por acá? Ahí está, Brenda, gracias, Brenda. Dulce, efectivamente. Esa es una característica evidente, inherente de ese nombre. Muy bien. Dulce miel, ¿no? O miel dulce. Entonces, es una característica propia de ese nombre. Entonces, repetimos. El especificativo es evidente, es objetivo, el rasgo. El explicativo más bien tiene una intención valorativa, por eso es subjetiva. Y el epíteto es una característica inherente al nombre. ¿Ok?
Vamos a realizar el primer ejercicio. A ver, chicos. Observen ese primer ejercicio. A ver, chicos, ¿ya tienen su respuesta? Dice, la ven, subraye, a ver, marque la alternativa correcta respecto a los tipos de adjetivos subrayados respectivamente del siguiente enunciado. La venta y el consumo de alcohol están prohibidos en muchas partes de dicho país, lo que ha dado lugar a un próspero mercado ilegal, con destilerías clandestinas que provoca cientos de muertes cada año. Tenemos el adjetivo próspero, un próspero mercado. Al decir próspero mercado, estoy dándole una característica, digamos, personal, ¿no? Valorativa. Si le digo mercado ilegal, ilegal en cambio, me otorga una característica, digamos, real, cual, es decir, objetiva. Entonces, ¿de qué clase de adjetivo estamos hablando?
Estamos refiriéndonos a que próspero es un adjetivo explicativo, sí, teníamos dos opciones, pero ilegal no sería explicativo, sino sería especificativo, ¿no es cierto? Entonces sería legal especificativo, próspero explicativo. Mi respuesta estaba en la letra D. ¿Ya? A ver. A ver, verifiquen, chicos, si tienen alguna duda. A ver, vamos a entonces continuar. Pasamos, chicos, a las funciones del adjetivo, si es que no tienen ninguna pregunta al respecto. Ujú. Listo, entonces veamos las funciones del adjetivo. Habíamos al inicio de la clase, cuando veíamos las definiciones, señalado de que a nivel sintáctico el adjetivo cumplía tres funciones principales. Una de ellas era el modificador directo. El modificador directo aparece en la frase nominal modificando al sustantivo o al nombre. Las frases nominales, como también habíamos aprendido, cumplen diversas funciones en la oración. Puede estar en el sujeto, puede aparecer en el predicado, cumpliendo otras funciones. Pues aquí vemos cómo el adjetivo se halla en la frase nominal que cumple la función de ser sujeto. Acá esta función es ser sujeto. Aprovechamos para poder repasar, ¿no? Ese es el sujeto. Entonces la frase nominal es sujeto en la oración. El alumno prodigioso declamó un hermoso poema. ¿Quién declamó un hermoso poema? El alumno prodigioso. Es mi frase nominal, ya que alumno es la palabra principal. Alumno, de quien estamos hablando. Y alumno tiene como elementos que lo modifica el artículo él, pero también tiene una característica. Por eso todo esto es una frase nominal, porque el núcleo es un sustantivo. Cumple la función de ser sujeto en la oración. Ahora, me interesa saber qué función tiene el adjetivo que lo está acompañando. El adjetivo que acompaña a este núcleo, el núcleo, va a ser un modificador directo, MD, un modificador directo de ese núcleo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está modificando al uno? ¿Dónde? En la frase nominal. Eso es lo que tengo que fijar, ¿no? Ahora en el otro lado, dice, declamó. Él declamó. ¿Qué declamó él? Es una pregunta que hacemos para hallar a mi objeto directo. Declamó, dice, un hermoso poema. Un hermoso poema es una frase nominal cuyo núcleo, el núcleo es poema, ¿no? Este es mi núcleo. Toda la frase nominal ha funcionado como un objeto directo, como función de la frase nominal, cuyo núcleo, repito, es poema. El núcleo, poema, que es el sustantivo, está acompañado en su estructura por el artículo un, pero también por un modificador directo que es hermoso.
Hermoso es una característica, es un modificador directo, ¿sí? Formado por un adjetivo. ¿Ven? ¿Dónde está? Dentro de una frase nominal, la cual está cumpliendo diversas funciones como sujeto, como objeto directo en la oración. Entonces tengo que fijarme, siempre el MD modifica al núcleo en una frase nominal. Ahora, para los demás casos, vamos a encontrar el adjetivo en el predicado forzosamente, en el predicado. Pero vamos a ver qué tipo de predicado, qué tipo de frase va a aparecer. Por ejemplo, vamos a llamar complemento atributo a la función que va a tener el adjetivo cuando este adjetivo se sitúe después de verbos llamados copulativos, después de los verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar y parecer son los verbos principales. Este verbo copulativo es núcleo en la frase verbal llamada atributiva. Son núcleos de esa frase. En la oración, las frases verbales se les llama predicado nominal. En la oración será entonces el predicado nominal. ¿Quién es el soporte de ese predicado? Es la frase verbal, llamada atributiva. Así como una frase nominal es el soporte del sujeto, ¿no? En la oración, igualito. Entonces, frase verbal llamada atributiva, el tipo de predicado en la oración se le llama nominal. ¿Por qué es nominal? Porque los núcleos son los verbos llamados copulativos. Copulativos, verbos copulativos. ¿Cuáles son? Ser, estar y parecer. Entonces tenemos el cuento de Juan es maravilloso. Entonces el verbo copulativo presente de ser es. El cuento es. ¿Cómo es? Maravilloso. Entonces, después de estos verbos copulativos, lo que yo voy a encontrar es un complemento atributo. Eso es lo que voy a hallar después de estos verbos. Y acá lo estamos viendo. Maravilloso, maravilloso es una característica del cuento. El cuento maravilloso. Es maravilloso. Verbo copulativo es y atributo maravilloso. Los niños parecen. Los niños parecen que muy contentos. Entonces parecen es mi verbo copulativo. Muy contento es mi frase adjetiva cuyo núcleo es contentos. Se halla después del verbo copulativo. Así que su función es ser complemento atributo. Ronald está tan entusiasmado. El verbo estar, verbo copulativo. Tan entusiasmado es la frase adjetiva. Por lo tanto, todo lo que está después actúa como un complemento atributo. ¿Listo? Ya. Ahora el complemento predicativo. El complemento predicativo aparece en la frase verbal predicativa. Así como el anterior, esta frase verbal predicativa tiene como soporte al predicado verbal. Al predicado verbal. El soporte del predicado es la frase verbal predicativa. Así como en el anterior caso, el predicado nominal tiene como soporte a la frase verbal atributiva.
aquí a la frase verbal predicativa. Los tipos de verbos. Los verbos que van a aparecer son llamados verbos predicativos o también llamados no copulativos, verbos no copulativos. O sea, son todos los verbos que no sean ser, estar o parecer. Por ejemplo, Emiliano conduce contento su auto. El verbo conducir es un verbo no copulativo. Anthony viaja en el tren, viaja feliz en el tren. El verbo viajar es un verbo no copulativo, verbo predicativo. Así que lo que encontramos es que el complemento predicativo tiene una intención modal, tiene una carga, se le dice modal. Es decir, parece que fuera un adverbio, ¿no? Y esta palabra no es un adverbio. Entonces, tiene una carga modal, responde a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, Emiliano conduce contento su auto. ¿Cómo conduce el auto? ¿Cómo conduce Emiliano el auto? Contento. Entonces, contento es una característica que se halla después de un verbo que no es copulativo. Se le dice también verbo predicativo o no copulativo. Entonces, esa es la combinación. Verbo predicativo, verbos no, o no copulativos que vamos a encontrar como principal elemento en esas frases verbales predicativas. Otro, Anthony viaja feliz en el tren. ¿Cómo viaja? Feliz. Entonces, feliz es la característica de quién? De Anthony. Anthony feliz viaja en el tren. Es una de las funciones que cumple el adjetivo. Este predicativo, complemento predicativo, puede modificar entonces conclusión al sujeto, también puede modificar obviamente al verbo. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? No, este tema tienen que comprenderlo muy bien, por favor. Me hizo una pregunta. Dime, hijo. En el caso de complemento atributo, si tuviera una perífrasis verbal, como por ejemplo, el cuento de Juan parece ser maravilloso, Ujú. ¿maravilloso sigue funcionando como complemento atributo? Claro, lo que pasa es que tú ahí tienes una oración compuesta, porque parece ser, no forma una perífrasis, ¿no? Va a ser separado. ¿Qué parece? Parece ser maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Entonces, dentro de esa proposición, se le conoce como proposición subordinada, vas a encontrar internamente al adjetivo cumpliendo la misma función de atributo, ¿no? Pero es una oración compuesta. En una perífrasis, si tú pones, por ejemplo, ha sido, va a ser, por ejemplo, tiene que, tiene que ser, voy a poner estas sencillas por acá. Estos verbos están formados por una perífrasis verbal, ¿ya? Forma una unidad. Una perífrasis va a formar una unidad. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Y gracias por la pregunta. Van ustedes a observar que en una perífrasis, pues vas a tener un verbo auxiliar, en este caso haber, más el participio, que es un verboide, forma no personal, que pueden estar en infinitivo, en participio o en gerundio. Sido es un participio, que es de ser,
¿no es cierto? Entonces, todo esto forma una unidad. ¿Y qué es lo que tengo que ver? Que el último elemento, le voy a poner ahí un puntito, que el último elemento sea un verbo copulativo. ¿Eh? Entonces ha sido que los, los verbos copulativos necesitan obviamente cerrar la idea a través de una característica o de una frase nominal, que también actúa como un complemento atributo. Entonces, ha sido maravilloso, ha sido una gran persona. Allí, por ejemplo, una gran persona es un complemento atributo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ese atributo está formado por una frase nominal, no por un adjetivo. En cambio, ¿ha sido maravilloso? Sí. Maravilloso es la frase adjetiva, es decir, se ha formado por un adjetivo, que actúa también como complemento atributo, ¿no? Es decir, el complemento atributo puede darse por frases nominales o por frases adjetivas. Ahora estamos aprendiendo, la semana pasada aprendimos como frase nominal, pero ahora estamos aprendiéndolo como frase adjetiva a este complemento atributo. Es decir, que la característica sea un adjetivo. El complemento atributo sea un adjetivo. Es lo que ahorita estamos viendo. Entonces las perífrasis pueden ser de varias formas. Va a ser forma una unidad, el verbo ir, preposición, y el último es un infinitivo de ser. Tiene que ser igual, ¿no? Tiene que ser, es también otra perífrasis. Debe ser, o sea, hay varias perífrasis. Ya en la próxima semana que vamos a ver verbos, mencionaremos nuevamente el caso, ¿no? Entonces, cuando tengas perífrasis, siempre te fijas en la última palabra y esta última tiene que ser copulativo, ya sea en su forma de participio, infinitivo o en gerundio, ¿no? Entonces, en esos casos va a ocurrir. Ahora, en el caso de un complemento atributo, lo mismo, ¿no? Yo puedo decir ha conducido, ha viajado. También hay perífrasis, ¿no? Pero tengo que tomar en cuenta que el último elemento sea no copulativo, ¿no? Ha viajado, el último elemento es viajar. Viajar no es copulativo, quiere decir que la característica feliz es un predicativo. ¿Ves? ¿Queda un poquito más claro? Sí, Miss, gracias. Ujú. En las oraciones compuestas vamos a encontrar proposiciones, ¿no? Donde el elemento que inicia una proposición subordinada pueden ser los verboides, ¿no? Pueden ser los enlaces subordinantes. Entonces, son otras construcciones que también cumplirán funciones en la oración. Importante acá, en esta parte de reconocer a los adjetivos, es saber que otorgan rasgos, características, cualidades al sustantivo, que actúan como funciones en la oración, principalmente modificadores directos, que es la principal, ya sabemos al lado, siempre está al ladito de cada sustantivo, antes o después, en cualquier parte de la oración. Y que en cambio el complemento atributo y el predicativo siempre estarán después del verbos, ya sea copulativos, acá están los tres que hemos señalado, o verbos que no son copulativos, o sea, todos los que no son ni ser ni estar ni parecer. Y que la característica tenga una intención modal. ¿Cómo sé que tiene una intención modal? Porque pregunto cómo. ¿Cómo conduce? Contento. ¿Cómo viaja? Feliz. ¿Ven? Entonces, esa es su intención. Ahora sí, pasamos a los grados de adjetivos. Este tema sí
recordarán seguramente, porque ya he trabajado bastante en las escuelas, ¿no? Veamos, el grado de intensidad o grado de significación del adjetivo también recibe ese nombre. Son 3. El primero es el grado positivo, es un grado neutro, es un grado, digamos, de inicio. La característica que se le va a dar al nombre se da en forma simple, sin alterar al adjetivo. Cuando digo, por ejemplo, un periodista, una periodista renombrada, una periodista renombrada colaboró en la colecta nacional. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Renombrada es una característica de periodista, ¿no? Entonces acá voy a ponerle para marcar el género. Una, ¿ya? Colaboró en la colecta nacional. Renombrada no está alterado, yo no estoy muy renombrada, demasiado renombrada, no, simplemente digo renombrada, es un rasgo que se le da al nombre. Colecta nacional, igual, nacional a colecta, ¿no? No hay ningún adverbio, ninguna alteración en el adjetivo, nada. Entonces, el grado en el que se halla es un grado positivo, un grado que no está alterando. Después encontramos al grado comparativo. Este grado comparativo, para compararse, necesita de 2 elementos, ¿no es cierto? Entonces comparo de 3 maneras. Una comparación de superioridad cuando uno es más que el otro, de inferioridad cuando uno es menos que el otro, o de igualdad cuando hay justamente equidad. Entonces, ¿qué palabras pueden aparecer? Podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de superioridad, decimos Carmen es más bailarina que Patty. Entonces, ahí más que rodean al adjetivo bailarina. No actúa bailarina como un nombre, ¿ah? No digo la bailarina, si digo la bailarina es exitosa, ¿no? Ahí bailarina es un sustantivo, un nombre, es diferente. Pero digo Carmen bailarina, bailarina es como un rasgo, ¿no? Como una característica, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, Jonás es menos puntual que Fernando. Igual, la característica de puntual está rodeada por menos que, ¿no es cierto? Menos que, rodean al adjetivo puntual. Entonces, hay uno menos que el otro. Igualdad. Elvis es tan responsable como Javier. Entonces, la característica responsable es igual tanto en Elvis como en Javier. Entonces, suelen estar estas palabras que rodean al adjetivo para contrastar entre 2 elementos. Pueden ser personas como las que estamos viendo, pero también objetos, ¿no? Que se puedan dar. El último grado es un grado máximo. Es el grado llamado superlativo. Es cuando ya le quiero dar una característica elevada a esa persona, a ese objeto, pero ya no encontramos otro calificativo, ¿no? Mayor. Entonces ahí aparece el superlativo. Hay 2 clases. El superlativo llamado relativo, cuando hay uno que destaca de un grupo, de un todo. Entonces dice, expresa la cualidad de dentro de un grupo o un ámbito. Por ejemplo, Gabriela es la menos tardona del salón. Pues la menos tardona. La que
destaca, la única que destaca de un grupo, que es el salón, ¿no? La menos tardó. Ese velerista es el más exitoso del Perú. Igual, el más exitoso ¿de dónde? Del Perú. Es el que destaca. Entonces vamos a encontrar en este superlativo, chicos, que van a aparecer las formas la menos, el menos, más el adjetivo, o el más o la más el adjetivo. Ese es el grado máximo como relativo. Destaca uno de un grupo. De repente es el más responsable de sus hermanos. Es el más o es el menos responsable de sus hermanos, de sus amigos. Entonces ustedes van a encontrar en el grado máximo. Ahí. Luego está el grado llamado el superlativo absoluto. El superlativo absoluto tiene dos formas de poder hallarlo. Por ejemplo, dice, expresa la cualidad o característica en su más alto grado. Se realiza mediante los sufijos ísimo R, que afectan al nombre, al adjetivo, perdón. También vamos a encontrar adverbios que aparezcan acompañando a estos adjetivos, pero ya en su forma original o básica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el primer caso. Compró un traje finísimo. Ese es el caso en el que el adjetivo está agregándose la terminación ísimo. Traje fino es su forma original, ¿no? Normal. Pero no digo fino o no digo muy fino, sino finísimo. Esa terminación ya indica que el adjetivo está en su grado máximo. Entonces ese es el absoluto. Cuando vemos esas formas. Igualmente cuando hablo de las terminaciones érrimo. A pesar, dice, de su suelo paupérrimo. Paupérrimo es para decir pobre, ¿no? Bajo. Entonces, esa terminación también es una característica del adjetivo en su máximo grado, superlativo absoluto. Dice en el otro caso, Jesús es tan aplicado. Su nota fue muy buena. Fíjense que a los verbos, a los adjetivos tienen antepuesto unos adverbios, tan y muy. Sobre todo estos adverbios como muy, muy buena, ya intensifica al adjetivo. Cuando ustedes observen que el adjetivo está acompañado por algún adverbio, entonces ya está en el grado máximo, porque si hubiera dicho, su nota fue buena, ese sería positivo. Pero no digo fue buena, sino fue muy buena. Ya ese muy, que es un adverbio, vamos a ver un adverbio. ¿Dónde están los adverbios? Vamos a encontrarlo antepuesto al adjetivo. En el otro caso vimos las terminaciones que pueden encontrarse en los adjetivos, indica el grado máximo. ¿Ya? Esas son dos maneras que tenemos. Finalmente existen otras formas del superlativo y lo tenemos en este cuadro. En este cuadro dice, se observan algunos grados, algunos adjetivos con sus 3 grados. La palabra, por ejemplo, óptimo. Está acá, óptimo. ¿Ven? La palabra supremo está en el grado máximo. Son formas cultas o formas especiales
chicos. Estos adjetivos están ya por sí mismos en el grado máximo. Fíjense que yo no necesito decir muy óptimo, ¿no? Ya la palabra óptimo está en su grado máximo. ¿Ven? Pues supremo, óptimo puntaje. Entonces, así como óptimo y supremo, que es el grado superlativo de bueno y supremo de alto, también tenemos de grande máximo, de pequeño mínimo, de malo pésimo y de bajo ínfimo. ¿Ok? Entonces, para el absoluto tenemos esas formas. Terminaciones ísimo, érrimo, que afecta al adjetivo mismo, morfológicamente, y el uso de los adverbios que se anteponen a las formas básicas del adjetivo. Y finalmente, formas especiales que podemos hallar de algunos adjetivos en el grado máximo, que es el superlativo. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a tomar un receso de unos minutos y volvemos para la segunda parte. ¿Sí? Nos vemos en unos minutos. Bien, chicos, continuamos. Nos habíamos quedado mencionando los grados de significación del adjetivo y eran 3: positivo, comparativo y superlativo. Repasábamos sobre el superlativo relativo, uno destaca de un grupo, y el absoluto, que teníamos dos maneras para reconocerlo. Primero, a través de su terminación, ísimo, érrimo, que tienen algunos adjetivos, otros utilizando algún adverbio antepuesto a su forma básica del adjetivo, y la tercera forma también especial, donde el adjetivo ya se encontraba en grado máximo. Por ejemplo, en el cuadro que teníamos, observábamos a estos adjetivos, ¿no? Como óptimo, supremo. Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio de aplicación. Ver todo el tema. A ver, chicos. A ver, en el primer ejercicio decía: correlaciona el adjetivo subrayado de los enunciados con su función, correspondiente. Luego señala la alternativa correcta. A ver, vamos a empezar con: Daniela llevó un regalo hermoso con un lazo. Que llevó un regalo hermoso con un lazo. Hermoso
es una característica de regalo, ¿cierto? Esta entonces se encuentra en una frase nominal modificando directamente al nombre. Entonces actúa como un MD, ¿no es cierto? Un MD. Ya tenemos la primera, 1B. Luego, me fijo, Ariana estuvo entusiasmada con su ascenso. El verbo estuvo es un verbo copulativo. Verbo copulativo. Es un verbo copulativo. Quiere decir que la característica que estoy encontrando después, entusiasmada, que le corresponde a Ariana, al estar después de un verbo llamado copulativo, el verbo estar, la función que tiene es ser un complemento atributo. ¿Por qué? Porque se halla después de un verbo copulativo. La siguiente. Tenemos contentos. Contentos es otro rasgo, pero dice, esos niños juegan contentos en el parque. Juegan es un verbo no copulativo. No copulativo. O verbo predicativo. Quiere decir que también se le dice verbo predicativo, ¿no? Por lo tanto, la característica de contento responde al cómo. ¿Cómo juegan esos niños? Contentos. Entonces los niños contentos juegan en el parque. Esta característica actúa entonces como un complemento predicativo al estar después de un verbo no copulativo. ¿Ven? Entonces tengo que ir haciendo ese análisis. ¿Qué respuesta tengo con esa correlación? 1B, 2A y 3C. Estaría en la B, ¿no? En la D, perdón. Pasamos a la segunda pregunta. Escriba a la derecha en el grado en el que se presenta el adjetivo en cada enunciado. Bueno, acá ha salido ya la respuesta. A ver, ya estaba, no lo habían borrado. Y yo tampoco me di cuenta. A ver, chicos, vamos a analizar. Aquel futbolista corría tan rápido como su rival. Identificamos al adjetivo. Corría como tan rápido. Tan como, por eso es de igualdad. Estamos observando que al adjetivo le rodean palabras tan como que expresa la igualdad, ¿no? Entonces corroboramos que era un comparativo de igualdad. Este potaje está buenísimo. Fíjense que el adjetivo buenísimo tiene como característica la terminación ísimo, que afecta al adjetivo. Eso implica que se encuentre un grado máximo, que es el llamado absoluto, ¿no? Superlativo absoluto. Es correcto. Fue ovacionado, o sea, es ovacionado, es una característica, es un verbo, por ser el más carismático del grupo. El adjetivo es carismático. Y veo que hay una
forma especial, el más. ¿Se acuerdan cuando decía el más, el menos, la menos? De un grupo, ese es cuando el adjetivo se encuentra en el grado máximo. El grado máximo es el grado superlativo, pero, ay, no se puede ver. Es el superlativo relativo, ¿no? Ay, se me entera. Ya, ahí más. Es el superlativo relativo. Ahora, letra D. Este artículo fue más interesante que aquel. Más interesante. El adjetivo interesante. Está rodeado por más que. Más que. Y se está comparando. Por eso, comparativo de superioridad. Borra el anterior. Ya. He cambiado el color, pero estoy resaltando todo esto. Aquella impresora es menos antigua que la laptop. El adjetivo es antigua. Y está rodeado por menos que comparando a dos elementos, la impresora y a la laptop. De manera de inferioridad. Acá también está tan. Comparativo de. ¿Ya? Y el último, superlativo absoluto. Le voy a cambiar al amarillo a todos para que no se confundan. Bien, ya estaban las respuestas, chicos. Estoy resaltando los adjetivos y las palabras claves para que ustedes puedan reconocer estos comparativos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta allí? Muy bien, Luz, habías dicho la D en anterior. ¿Ninguna duda sobre esta primera parte? Vamos a pasar a la segunda categoría. Bien, bien. No hay nada, ¿no? No hay preguntas. Para poder avanzar algunas preguntas, chicos, antes de hablar de los determinantes, son 6:23 si nos dé tiempo. Vamos a resolver las preguntas siguientes. A ver, la primera pregunta. Decía, Carlos, los adjetivos son palabras que indican cualidades o características de los sustantivos a los que acompañan. De acuerdo con ello, en el enunciado, Google anunció que en la próxima semana, adolescentes de todo el mundo que cumplan con la edad mínima para administrar su propia cuenta podrán acceder a Gemini, ¿no? La compañía ha implementado medidas de protección y se ha asociado con expertos en seguridad y desarrollo infantil para garantizar un uso responsable y seguro por parte de este grupo demográfico. A ver, tenemos que contar todo lo que está en cursiva, la cantidad de adjetivos. A ver, ustedes lo hacen junto conmigo, a ver, revisando.
Ya, vamos a contar entonces los números. ¿Cuántos encontraron ustedes, chicos? Veamos si han encontrado lo mismo. Señalamos. Siempre recuerden, hay que fijarse a quién está modificando. A ver, la primera sería próxima, que está modificando a semana. Semana próxima o próxima semana. Después tenemos edad mínima. Mínima modifica edad al sustantivo. Tu propia cuenta. Propia a cuenta. Cuenta propia, propia cuenta. Después vemos desarrollo infantil. Infantil. Que modifica desarrollo, que es el sustantivo. Luego dice, un uso responsable y seguro. Uso es el sustantivo. Responsable es la característica. También ambos modifican al sustantivo uso. De este grupo demográfico. Demográfico modifica a grupo. Entonces, todas las palabras resaltadas son adjetivos que acompañan al nombre, al sustantivo. Próxima semana, propia cuenta, mínima edad, responsable a uso, seguro también a uso, infantil a desarrollo y demográfico a grupo. Por lo tanto, debemos de encontrar 7 adjetivos. 7 adjetivos. ¿Ya? A ver, la segunda pregunta. El adjetivo es la palabra que aporta información objetiva o subjetiva acerca del nombre al cual modifica. Es de 3 clases: especificativo, explicativo y epíteto. Recuerden que el especificativo es objetivo, explicativo es subjetivo y el epíteto es inherente. Dicho esto, señale los enunciados que presentan solo adjetivos especificativos. Solamente adjetivos especificativos. A ver, fijémonos. A ver, chicos, entonces, en la primera, un ancla antigua de la época romana fue hallada en el país Italia. Puedo afirmar que al decir ancla antigua, antigua es especificativo, ¿no? Igual que romana, que me indica el lugar. En la 2 decía,
Se desveló un embalsamiento espectacular en humanos y animales. Espectacular es una característica, pero no es especificativa, sino es explicativa. Espectacular es una característica subjetiva. Descartado. Los papiros de Herculano son 800 pergaminos griegos carbonizados. Aquí sí, griegos para indicar el lugar de origen. Y carbonizados. Habían dos. En este país se anunció un terrible enfrentamiento. Acá terrible es subjetivo. Una guerra civil. Civil si era especificativo. Pero solamente habían especificativos en la 1 y en la 3 teníamos 2, 2. Así que nos quedamos con 1 y 3. La letra B. La letra B. Revisen, chicos. A ver, pregunta 3. 3 y 4. Vamos a terminar con la 3 y la 4. A ver, dejen su respuesta, chicos, para la 3 y la 4, por favor.
A ver, ¿cuáles son sus respuestas, chicos? 3B, Luz. Vamos a analizar esa tercera pregunta. Desde el punto de vista sintáctico, el adjetivo desempeña distintas funciones dentro de la oración. En ese sentido, marca la alternativa que correlaciona correctamente cada adjetivo de los enunciados con sus funciones correspondientes. A ver, el archivo dañado ha sido cambiado. Vamos a destacar el adjetivo. Dañado. El archivo dañado es una frase nominal. Dañado es la característica de esa frase. Característica, perdón, del sustantivo en la frase. Por lo tanto, actúa como un modificador directo, ¿no? Está el modificador directo acá. Ya. Ayer el bus llegó dañado. También la palabra dañado, pero observen que se encuentra después de un verbo predicativo o verbo no copulativo. ¿Cómo llegó? Dañado. Quiere decir que hay un complemento predicativo. Se encuentra después de un verbo no copulativo. La pieza de aquella laptop está dañada. Dañada es la característica que se halla después de un verbo copulativo, que es el verbo estar. Hay un complemento atributo. Respuesta, letra D. Observen, por favor. Número 4. El adjetivo en grado positivo expresa la cualidad del nombre sin cuantificarla ni comparar. Teniendo en cuenta ello, señala el enunciado que presenta solamente adjetivos en grado positivo. Vamos a ver cuáles estarán en el grado positivo. A ver, en la primera, a ver qué decía la primera. El canciller criticó muy enérgico la dictadura de ese país. Por acá yo tengo muy enérgico. Pero aquí hay un adverbio. Quiere decir que no. Este está en el grado superlativo, descartado, superlativo absoluto. Fernando, hace demasiado frío en algunos distritos limeños. El mismo caso, ¿no? Demasiado es un adverbio y frío es el adjetivo. Demasiado frío, sí. Ahí demasiado está intensificando. Y también tengo limeños, ¿no? Hay un adjetivo por acá, limeños, que modifica distritos, pero este es positivo. Aquí habría un positivo. Vamos a ponerlo con otro color. Distritos limeños. Entonces, en el grado positivo le voy a poner un color celeste. Ahí había uno. Lo demás era, este era también en la letra C, visitar ese santuario cusqueño. Cusqueño es otro positivo porque está refiriéndose al santuario sin que este se altere. Es más agradable que aquel. Por acá tengo otra característica, pero que está comparando, ¿no? Está rodeando más que. Entonces, ese es comparativo. Descarto el segundo. Letra D. Existe una nueva denuncia fiscal a la jefa de Estado. Contra la jefa de Estado. A ver, aquí tengo
una nueva denuncia fiscal. Primero, nueva a denuncia y fiscal a denuncia también. Ambos están en el grado positivo porque los adjetivos no están acompañados de adverbios, tampoco se está alterando la terminación del adjetivo, así que está en el grado neutro, que es el grado positivo. Esta es mi respuesta. Y la última, aquel filósofo sanmarquino es calificado como sapientísimo. Pues acá tengo sanmarquino, que está también en el grado positivo. Y luego tengo sapientísimo, pero que por la terminación ísimo está en el absoluto, en el superlativo absoluto. Así que solamente era la D que tenía 2 adjetivos en el grado positivo. El resto tenían superlativos o había uno solamente, por ejemplo, en la B y en la C tenían uno y en la E también. ¿Ya? A ver, ahí está la respuesta, chicos. 4D. Muy bien, Luz. 4D. Listo. Ya hemos practicado varios adjetivos. Ahora vamos hacia la última parte de los determinantes. A ver, sobre la categoría, nos señalan que son palabras que acompañan al sustantivo para presentarlo o concretar su significado. Entre los determinantes nos encontramos con los artículos que son presentadores gramaticales. Es decir, presentan artículos pueden ser entonces de 2 clases, definidos e indefinidos. El definido es el que se conoce y el indefinido el desconocido. El definido refiere a un ser u objeto conocido, entre ellos está el artículo el, la, los y las, masculino, singular y plural, y femenino, singular y plural. Me enseña la profesora. La modifica profesora y mantiene el mismo género. Los indefinidos se refiere a un objeto o un ser no identificable. Un o una, unos, unas. Me evaluó una profesora, ¿no? Alguien que se desconoce. Entonces es un artículo indefinido. También encontramos a los artículos llamados neutros. El artículo lo pertenece al grupo de los definidos también, el cual acompaña a los adjetivos. Recuerden esto, acompaña a los adjetivos. Ya. Al adjetivo y lo sustantiviza. Entonces yo puedo decir lo maravilloso, lo malo, lo bueno. Entonces dice, lo maravilloso es su felicidad, lo malo es bastante imposible. Este artículo lo está antepuesto al adjetivo. Entonces lo convierte como si fuera un nombre sustantivo. También encontramos a las contracciones gramaticales o artículos contractos, que están en el español solo hay 2, del y al. Y del y al es la fusión de una preposición, la preposición de, las preposiciones de y a, más el artículo el. Más el artículo el. Entonces, al observar, pues encontramos del y al y tenemos que contar el número de artículos presentes. Por eso dice, lo vio fuera del local, del. Ahí está presente el artículo. Luego volvió al aula, al.
fusión de A más L. Entonces se cuenta el número. Aquí hay lo vio, pero este lo no es un artículo, porque está delante de un verbo, está sustituyendo a alguien. Este lo es un pronombre, por si acaso. ¿Ya? Es un pronombre personal. Entonces no hay que confundir a esta palabra, ¿ok? Ya, está delante de un verbo. Luego tenemos a los determinantes clasificados como posesivos cuando indican posesión o pertenencia con el sustantivo. Prestan entonces pertenencia, posesión. Como por ejemplo cuando decimos mi, me pertenece a mí, ¿no? Entonces, mi cuaderno, mi idea. Segunda persona, tu celular, tu amigo. Tercera persona, su departamento, ¿no? Entonces, indica pertenencia. Hay antepuestos y hay pospuestos al sustantivo. Nuestros estudiantes, nuestros siempre modifica el sustantivo. Son muy proactivos. Han publicado muchas investigaciones mías. Mías está acompañando el sustantivo. No digo son mías. Si hubiera dicho son mías, mías se convierte en un pronombre posesivo. Acá está directamente modificando el sustantivo. Muchas investigaciones mías. En lugar de decir mis investigaciones, digo investigaciones mías. Modifica el nombre. Estos son los posesivos. Después están los demostrativos. Señalan localización, espacio temporal de lo designado. O sea, puede estar cerca, un poco más alejado, una distancia media o lejos, ¿no? Lejanías. Entonces empezamos señalando cuando está más cerca, ese está más alejado, aquel más alejado. También están los femeninos y los plurales. Entonces, recuerden que estas palabras no se tildan, ¿no? Aquel alumno, aquel modifica alumno. ¿Eh? El gerente modifica gerente. Puedo decir este gerente, pero a veces cuando está pospuesto es como que más peyorativo, ¿no? El gerente bueno, entonces modifica. Entonces, siempre como determinante hace referencia al sustantivo, como lo estamos viendo, ¿ya? En cambio, demostrativos no mencionan el sustantivo. Yo puedo haber dicho, aquel alumno triunfó en el extranjero. Aquel o aquella no triunfó. Aquella reemplaza a esa alumna o a esa persona. Entonces, es un pronombre demostrativo cuando no se menciona al sustantivo. ¿Ok? Luego están los determinantes. Determinantes que van a ser clasificados como cuantificadores para indicar cantidades que sean precisas o imprecisas. Cuando son cantidades precisas o exactas, estamos ubicando a los numerales. Los numerales pueden ser de 4 clases. Primero están los cardinales, que son la escritura de los números naturales. Indican una cantidad exacta. Están los números 1, 2, 3, 4, así, ¿no? 30, yo puedo decir 20, 21, 21, 21, cuando el femenino mantiene el mismo género, 21. 29, se escriben juntos las palabras. 22, 23, se escriben las agudas. 30, y cuando llegan a 30, dice a partir del 30 se representan en 2 palabras. 31, 43, 87, pero siempre mencionan al sustantivo. Ahí está el ejemplo. 300, 200, 400, ahí está la escritura. Punto. ¿No? 300 páginas. Esos son los cardinales. Los ordinales señalan orden o sucesión para referirse a esos números naturales.
Para el 1, digo primero, primer capítulo, por ejemplo. Y así sigo, segundo, tercero, cuarto, más el sustantivo. Octavo lugar, novena edición, 10º departamento. Para referirme al número 11, yo puedo decir 11º, pero también puedo decir 11º. 11º para referirme al número 11. Ahí está la escritura. Cuando se escribe junto, 11º, recuerden que pierde la titulación el primer elemento, décimo. Y el género, fíjense bien, que el primero está hablando de piso, 11º, primer piso, por ejemplo, ¿no? 11º piso, ¿no? Va a depender del sustantivo cuando está junto, ¿ok? Cuando se escribe separado, 11º y el sustantivo, pues mantienen el mismo género independientemente con el sustantivo, a cada uno, ¿no? En igual género. Cuando están juntos, el primero en masculino y el segundo dependiendo del sustantivo, por favor. En este caso, masculino. Acá tengo un ejemplo. Miren, lo voy a destacar. Acá. 12º periodo. Masculino. 10º va en masculino. Y el segundo elemento mantiene el mismo género. Masculino. ¿Ven? Capítulo. Otro ejemplo. Capítulo es masculino, ¿no es cierto? Cuando la palabra está separada, este determinante, cada determinante va a mantener el mismo género del sustantivo al cual está modificando. Masculino, masculino, masculino. Y lleva su tipo. Pero, ¿qué sucede cuando es femenino? La posición, por ejemplo. Está escrito junto, el primero va en masculino, siempre, pierde su titulación. 20º. Pero el segundo, cuarta, que está unido, va en masculino, perdón, va en femenino. ¿Por qué? Porque posición es femenino. A ver, de nuevo. Ya. La palabra posición es un sustantivo femenino, la posición. Cuando el ordinal está escrito en una sola palabra, siempre el primero se mantiene en masculino y sin tilde. El segundo, que indica 24º, es el número 24. El segundo va, pero que el sustantivo al cual está modificando. ¿Por qué digo cuarta? Porque posición es femenina. ¿Por qué digo segundo? Porque capítulo era masculino. Va a mantener el mismo género. ¿Ya? Entonces, en cambio, cuando está separado, cada ordinal tiene el mismo género que su sustantivo. 24ª sala. ¿Ok? Esa es una... Hay que tener cuidado para la concordancia. Después están los múltiplos. Se refieren a la unidad multiplicada varias veces. Doble, triple, cuádruple, sextuple, etc. Más el sustantivo. Y los partitivos indican las partes en que se divide la unidad. Y hay que tener cuidado con la confusión que tienen con los ordinales. Los partitivos indican medio panetón, medio, la mitad del panetón, por eso que sí puede haber medio o media, porque habla de manzana. En cambio, se confunden con el adverbio medio. El adverbio solo está al lado de un adjetivo, medio cansada, medio distraída, ¿no? Se mantiene siempre de esa manera. En cambio, como partitivo, numeral partitivo, indica la mitad de algo, medio panetón, media manzana. Si se utiliza tercera, cuarta, como en estos casos se parecen a los ordinales, sí. Pero, ¿qué palabra tiene que aparecer? La palabra parte, tercera parte de algo, cuarta parte de algo, quinta parte, décima parte. Cuando se llega al número 11, es correcto decir onceava, o sea, la terminación aba.
onceava, doceava, treceava parte, ¿no? Eso es correcto. No es que esté mal. Es incorrecto si usa un ordinal con la terminación ava. Vivo en el 12º piso. No, eso es incorrecto. Es incorrecto. 12º piso. 12º piso. En cambio, cuando es partitivo, sí, se debe decir 12ª parte, 13ª parte, 20ª parte. Eso sí es correcto. ¿Ya? Entonces, esos son los numerales. Ay, Dios, se me junta todo. Los numerales y ahora finalmente los indefinidos. En el caso de los indefinidos, indican cantidades imprecisas, no exactas. Entonces, otros libros, algunas aves, cualquier animal, varios jóvenes, yo no sé cuántos varios, ¿no? Entonces, puedo señalar varios, muchos, pocos, pocas líneas, muchos autos, bastantes frutas, siempre al sustantivo, ¿no? Demasiados líos. Todas estas palabras son determinantes cuantificadores indefinidos porque no me expresan una cantidad fija. Muchos decanos, siempre modifica el sustantivo, recuerden bien. Varios ambientes, ciertos inquilinos, no tengo esta actitud. Demasiados problemas, ¿ven? Modifica los sustantivos, pero no me expresan una cantidad exacta. Yo no digo 5 ambientes, 3 ambientes, no, varios ambientes. Esos son los indefinidos. Bien, ahora con estos datos vamos a revisar las preguntas. A ver, la pregunta 8. La pregunta 8. Dice, los determinantes son de 4 clases, los artículos, demostrativos, posesivos y cuantificadores. De acuerdo con esta aseveración, determina la correlación correcta entre los determinantes de los enunciados y sus respectivas clases. Premiaron a muchos artistas, Este es un cuantificador, ¿no es cierto? ¿De qué clase? ¿Un cuantificador numeral o indefinido? Acabamos de verlo. Indefinido, ¿no? Es un cuantificador indefinido. Luego tenemos aquellos artículos, aquellos modifica artículos. Entonces, ese es un demostrativo. Ese, aquel. Jonás, lo maravilloso de esta vida es la libertad. Lo modifica un adjetivo. Ese es un artículo neutro. Fueron certificados o diplomas tuyos. Tus diplomas tuyos. Indica pertenencia o posesión. Ya está la correlación y tengo solo que buscar cuál era. Y esta era la letra D. La letra D. 8D. Muy bien, Teresa. Muy bien. Luz. Lo veo rápido. A ver, número 9. Los determinantes son elementos gramaticales que modifican el nombre en la frase nominal. Y entre estos temas a los cuantificadores, y entre estos tenemos, a los cuantificadores indefinidos y numerales, cardinales, ordinales, partitivos y múltiples. Según esta aseveración, determine la correlación correcta entre los determinantes subrayados de los enunciados y sus respectivas clases. A ver. ¿Cuál tenemos? Ya concedieron becas para 29
participantes. 29. Expresa una cantidad, es la escritura del número natural, ¿no es cierto? 29, entonces era un numeral cardinal. Por acá. Hubo cuádruple empate. Acá me expresa una multiplicación, ¿no? Modifica empate. Entonces, ¿cuál sería? Múltiplo. Festejaron el 50º aniversario de esa ciudad. Para expresarme es un ordinal. Me queda, recuerden la terminación aba, la 11ª parte del premio, el partitivo. Y listo, ya está. Resultado, ahora buscamos cuál es la clave. B, D, C y A estaba en la letra D. En la letra C. Bien. A ver, chicos, ¿están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? C, Teresa, correcto. ¿Ninguna, chicos? Vamos a hacer ese caso de la concordancia. Vamos a buscar la pregunta 12. Nos va a tomar un poco más de tiempo. A ver, en la pregunta 12 dice, los determinantes y los adjetivos funcionan como modificadores directos en la frase nominal. Estos deben establecer concordancia en género y número con el sustantivo. Teniendo en cuenta ello, señale el enunciado que presenta uso correcto de los adjetivos y de los Vamos a fijarnos. A ver, la primera decía, Rosy compró la 20ª, voy a subrayarlo, la 22ª edición del Código Procesal. ¿Qué habíamos dicho cuando el ordinal se encuentra unido? Va a depender del sustantivo al cual está modificando, que es edición, y este es femenino. Entonces, ¿es correcto? 22ª, ahí hay un error, ¿no? Tengo que decir, si lo quiero escribir junto, 20º, porque siempre va a ir en masculino el primer elemento y sin tilde, y el segundo mantiene el género con el sustantivo, y el sustantivo es femenino, entonces tengo que decir segunda. Esa es una manera. Entonces por eso había error. La segunda es si lo escribo separado, voy a mantener el mismo género en cada elemento de acuerdo al sustantivo que voy a modificar. Entonces voy a decir 22ª, porque edición era femenina. Entonces tengo dos maneras de corregir ese caso. Así que no era la B, no era la A. La letra B, aprenderás, no tengo un minuto, aprenderás mucho si lees la 13ª enmienda. 13ª, la misma forma, ahí hay error, ¿no? 13ª, ¿no? Si lo escribo separado, debe de estar de esa manera. Si lo escribo junta, debo decir 13ª. ¿Ya? Como el primer caso. La letra C, esa es mi respuesta correcta. Me invitaron la 13ª parte, es como un partitivo igual, y la media ración de tartaleta. En la D, el libro de historia tiene 242. Acá está el error, ¿no? Miren. 242. Entonces, tengo que escribirla separada. 200 estaba bien. A ver. 242. De esa manera, ¿no?
Y la última, los famosos Ofer y Efraín cumplieron 16 años. La palabra 16, ¿no? 16. Debe escribirse de esa manera. Bien. Entonces, chicos, con esto aquí nos vamos a quedar. Ya estamos en tiempo, pero quiero presentarles las otras. Las claves de las otras preguntas, ¿ya? Ahí están, chicos, por favor, para que ustedes puedan seguir estudiando. Y con esto entonces termina, ay, perdón, creo que sí lo pueden ver, ¿no? Las claves. Bien. Con esto, chicos, nos despedimos. Hasta la siguiente semana. Pasen una linda fiesta en compañía de sus familias, por favor. Diviértanse mucho de manera sana y sigan estudiando. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana. Un beso a todos.